Muchachos, buenas tardes. Estoy grabándoles el tutorial para primer semestre de semiología clínica. Recuerden que esto es un repaso general, pero es responsabilidad de cada uno de ustedes como profundizar más en lo que necesite. La palabra semiología clínica tiene que ver con el diagnóstico de las enfermedades. Para manejar el diagnóstico de las enfermedades, lo primero que tenemos que hablar es de algo que se llama fisiología. La palabra fisiología quiere decir el funcionamiento normal en los seres vivos. La palabra fisio es funcionamiento, la palabra logos es tratado. ¿Sí? De todas formas, a la par de esa palabra hay una que se llama fisiopatología. La palabra fisiopatología, la palabra patología quiere decir las lesiones o alteraciones en el funcionamiento normal de un individuo. O sea que una fisiopatología es el estudio de las lesiones y de los signos que hacen que el animal esté alterado o esté padeciendo alguna enfermedad. Hay algo que se llama semiotecnia. Semiotecnia es la valoración de los órganos de los sentidos en el examen clínico, cómo está la visión de los animales, cómo está la audición, cómo está el tacto, qué tan brioso está el animal, ¿sí? Todo eso lo evaluamos en una parte que se llama la semiotecnia. Hay otra parte que se llama propedéutica. La palabra propedéutica prácticamente son las técnicas y procedimientos con los cuales uno explora a los pacientes, ¿sí? Eso se llama la propedéutica. El examen clínico normalmente uno lo hace cefalocaudal, es decir, empieza con la cabeza y termina en la parte de la cola. Ese examen clínico, pues lógicamente al empezar por la cabeza, lo primero que tenemos que observar, por ejemplo, son los ojos. Acuérdese que los ojos en los animales es el reflejo de muchas cosas. Normalmente los ojos deben ser vivos, es decir, prácticamente que estén bien hidratados, ¿sí? Cuando un animal está deshidratado, la conjuntiva está reseca. Cuando ustedes levantan un poquitico el párpado, ven la conjuntiva y a veces está muy pálido, ustedes pueden determinar que tiene anemia. Cuando el animal ve que la pupila le salta, le brinca un poquitico, esos son síntomas nerviosos de alguna enfermedad. ¿Sí? Eso se puede evaluar únicamente en los ojos. En los ojos uno puede determinar también, muchachos, si hay un problema, por ejemplo, de hepatitis. Recuerden que el hígado es el que cumple la función más importante de producir la bilis. La bilis tiene varios componentes. Uno que se llama las sales biliares, que son los que prácticamente disminuyen o disuelven el ácido clorhídrico para que no se formen las úlceras. La bilis también produce la bilirrubina y la biliverdina. La bilirrubina y la biliverdina es la que le da la pigmentación a las heces, o sea, al estiércol de los animales. Cuando un animal sufre de hepatitis, no hay salida de la bilis a través del conducto colédoco a la primera porción del intestino delgado. Entonces esa bilis se almacena a nivel del hígado y al almacenarse a nivel del hígado retornan esos pigmentos a la sangre y se riegan por todo el cuerpo. Por eso es que uno ve en las personas y en los animales a veces es la tonalidad amarillenta en la piel y en la conjuntiva, entonces uno ahí fácilmente puede diagnosticar que se trata de un problema de hepatitis. ¿Listo? Las orejas en los animales son muy sensibles. Es más, cuando ustedes van a escoger una mula para trabajo, entre más suavecita sea la oreja, va a ser un animal más noble. Entre más dura y rígida son animales muy fuertes para amansar, es muy difícil, son animales a veces muy agresivos, ¿sí? Eso es una característica en el caso de las mulas. Uno también mira el caso de la dentadura. Acuérdense que la dentadura es el reflejo del estado del animal y muchas veces de la edad. No siempre la dentadura corresponde a la edad del animal. Hay animales que han sido trabajados y mal alimentados y el desgaste de la dentadura es muy marcado y aparenta entonces muchísima más edad. ¿Listo? Bueno, en la boca nosotros también apreciamos lo que es la deshidratación. Cuando ustedes levantan el labio, ustedes pueden fácilmente apoyar el dedo gordo, digámoslo así, sobre la encía y tenerlo apretado un momentico y después lo sueltan. Resulta que ahí se mira algo que se llama llenado capilar. Llenado capilar es la velocidad con que vuelve a quedar blanquito el sitio donde ustedes apoyaron el dedito. Eso se llama godete, que es la huella, pero en la medida que llene rapidito quiere decir que el llenado capilar es bueno. El llenado capilar debe durar máximo entre 3 y 4 segundos. Si dura 5, 7, a veces hasta 10 segundos en volver a quedar rosadita la encía, quiere decir que el animal tiene problemas de anemia. ¿Listo? Bueno, resulta que la lengua hay que examinarla muy bien. Resulta que la lengua es el reflejo de unas enfermedades que a veces son producidas por hongos, a veces son producidas, por ejemplo, la fiebre aftosa. La fiebre aftosa causa unas lesiones gravísimas a nivel de la lengua y se le forman unas vejigas. Entonces ustedes tienen que mirar qué tipo de lesión hay ahí.
Cuando ustedes tengan la impresión que de pronto es un problema de fiebre aftosa, hay que colocarnos guantes. Acuérdense que la fiebre aftosa es una zoonosis, y zoonosis son todas las enfermedades comunes al hombre y a los animales. Entonces fácilmente se nos puede prender esa enfermedad a nosotros, y eso es muy complicado. ¿Listo? Después empezamos a mirar lo que es la piel. Acuérdese que la piel de los animales debe ser suave. Entre más carrasposa sea la piel de un animal, quiere decir que tiene deficiencia de vitamina A. Acuérdese que la vitamina A es lo que mejora la calidad de la piel y también hace que la visión sea más clara. Cuando ustedes observen que los perritos o los animales, los ojos son un poquito opacos, puede ser una deficiencia de vitamina A, entonces también hay que tenerlo muy en cuenta. A nivel de la piel ustedes tienen que observar lesiones o producidas por hongos o producidas por ácaros. Las lesiones producidas por hongos pues se llamarán fungosis. La característica principal, todos sabemos que los hongos son lesiones circulares, es decir, el pelo se cae en forma circular, parecen moneditas, esos son lesiones producidas por hongos. Un tratamiento muy fácil que se hace a nivel de las fincas para los tratamientos por hongo, generalmente en los equinos, es coger por ejemplo una penca de fique y machacarla muy bien. Como se hace tanta presión con la penca de fique, al machacarla sale un líquido. Ese líquido hay que manipularlo con guantes y ustedes lo aplican donde esté la lesión del animalito y eso le acaba completamente por los hongos. No se deben en contacto con la piel de ustedes porque eso le pela a uno la piel también. ¿Listos? Bueno, de todas formas también hay lesiones por ácaros. Las lesiones por ácaros son las famosas sarna. Entonces uno por el olor y por el tipo de lesión que no es circular, sino que son alargadas y mantienen como húmeda, eso son lesiones por sarna, ¿sí? Más adelante hablamos de los tratamientos. Oído. Uno a veces encuentra lesiones exactamente iguales, o sea, simétricas, tanto al lado derecho como al lado izquierdo del animal. Cuando las lesiones son exactamente las mismas a los dos lados, quiere decir que es un problema hormonal, es una deficiencia de pronto de selenio, es una deficiencia de zinc y los animales empiezan a pelarse, pero entonces son simétricas, siempre la lesión es igualita al lado y lado, entonces tengan muy presente eso. ¿Listos? Bueno, resulta que cuando nosotros seguimos examinando al animal tenemos que mirar los aplomos. ¿Aplomos qué quiere decir? La forma en que están apoyados los cascos sobre el pavimento o sobre la tierra. Acuérdese que los aplomos es fundamental, sobre todo cuando los animales se van a dejar para cría o se van a dejar para la reproducción o se van a dejar para exposiciones, bueno, qué sé yo. Pero lo más importante son los aplomos. Los aplomos quiere decir que el peso de los animales está apoyado sobre las cuatro patas o sobre las cuatro extremidades. Los defectos en aplomo son muy comunes. Hay unos que se llaman supinos, que son los que se paran sobre la punta del casco y parece que andaran empinados a toda hora. Hay otra lesión que se llaman estebados. Estebados son animales que parece que se apoyaran no en la punta, sino en la parte de atrás del casco, entonces como si andaran medio agachados. Es más, un animal de esos se le pone carga, o en el momento de la monta, el toro o el caballo le va a servir, y esos animales se agachan porque no soportan el peso, ¿sí? Hay animales, sobre todo en los equinos, que son prácticamente rodillijuntos. Hay que mirar muy bien porque esa lesión hace que se lastimen continuamente a nivel de las rodillas y los animales se lesionan y mantienen cojos y la gente no hace sino aplicarle tratamientos y resulta que eso es una lesión. Ese tipo de lesiones, por ejemplo, cuando es en caballo, acuérdese que hoy en día hay una cosa que se llama podología en equinos y es utilizar unas cerraduras con tacones que hace que se mejoren las condiciones, pero eso básicamente son otros capítulos aparte que nosotros tenemos que seguir mirando. Cuando nosotros miramos la parte posterior del animal, muchachos, hay que revisar muy bien la parte de la cola. Acuérdense que la cola es un órgano o prácticamente una extensión de la columna vertebral que está cubierta de pelitos y es lo que el animal mueve hacia lado y lado para espantarse las moscas. Por eso ustedes se dan cuenta que la mayor cantidad de parásitos están más o menos del vientre hacia adelante porque la cola prácticamente es como un abanico que espanta a esos animalitos de ahí. ¿Listo? Hay que revisar muy bien la cola porque a veces en la cola hay lesiones que nosotros no nos damos cuenta. Hay animales que se han lastimado en la cerca y nosotros no advertimos que tienen una herida en la cola y resulta que ahí les llega una bacteria y es una bacteria gangrenosa que empieza a comerse la cola poco a poco. Si se come la cola poco a poco después de que esa lesión aparece, eso ni con antibióticos se puede curar. Eso toca amputarle parte de la cola y cauterizar. Pero resulta que ustedes cuando hacen eso,
tienen que también aplicar un torniquete en la base de la cola para que no haya mucha hemorragia hacia la parte de abajo. Si ustedes no colocan ese torniquete, el animal sigue moviendo y moviendo esa cola, y por más que ustedes le cicatricen, eso no le va a sanar, porque la presión y la fuerza con que el animal mueve la cola hace que la sangre también fluya de a poquitos hasta que vuelve y se reviente el vasito. ¿Listo? Bueno, básicamente ese es el examen general. Se hace lo de piel, lo de órganos de los sentidos. Hay que mirar a nivel del estómago cómo está la respiración. Acuérdese que hay dos tipos de respiración, una que se llama respiración torácica y otra que se llama respiración abdominal. Hay que fijarnos muy bien sobre todo en los equinos. Los equinos se les altera la respiración cuando tienen problemas de cólicos. Acuérdense que los problemas de cólicos en los equinos es lo más delicado que hay. Los cólicos son de varias clases. Hay cólicos por torsión, que es que se tuerce completamente la víscera. Se presenta generalmente cuando los animales los sacan a cabalgatas y los dejan aguantar hambre, entonces no tiene nada en el estómago y hace una torsión parte de la víscera o el estómago, entonces el animal se enferma y pues dice no hay paso de alimento, entonces empieza a producir gas y eso se llama un cólico por torsión. Hay cólico por intusección. Cólicos por intusección son aquellos que parte del intestino por los movimientos peristálticos se meten dentro de ellos mismos, es decir, como si metiéramos una media dentro de la otra. Hay otros cólicos que se llaman por empachamiento, cuando los animales los dejamos aguantar hambre y después los dejamos comer demasiado, resulta que eso se forma una represión gástrica, entonces después el animal se obstruye y no puede defecar, ¿sí? Entonces, esos tipos de cólicos son supremamente peligrosos. Si ustedes no los tratan a tiempo, un animalito de eso fácil se puede morir. Detectar un cólico es muy fácil. El animal se revuelca, se mira el estómago, se trata de morder la víscera o el costado, y resulta que el dolor es muy alto. Algunas personas hacen muchos tratamientos. Mire, unos tratamientos de los que más se hacían era hacerle un lavado intestinal. Hacer un lavado intestinal, ya sea en ternero, ya sea en vaca, ya sea en caballo, se hace por el recto. Resulta que cogen una manguera, la dejan que quede muy roma sobre el pavimento y la introducen más o menos unos 50 centímetros por el recto. En la otra esquina, en la otra punta de la manguera, más o menos a 1 metro, le amarran una bolsa que penetre dentro de la manguera y de esa bolsa la llenan de agua con jabón y la dejan bien levantadita y esa agua le va entrando dentro del aparato digestivo. Eso se le hacen varios lavados. Hay gente que inclusive conecta casi la manguera directamente la llave para que le entre harta agua. Eso sí, ustedes hacen presión al lado y lado de la manguera en el recto para que no se salga agua. Cuando ya está con harta presión se retira la manguera y ustedes se quitan de ahí, si no quedan todos salpicaditos. Eso es una fórmula para destapar los animales. Resulta que hay gente que acostumbra a darle cosas bebidas a los animales. Por favor, en los equinos es de lo más delicado que hay para darle cosas bebidas a los equinos. En el bovino pues se le puede dar una botella con agua y se le echa aceite y listo. Pero en los equinos todo lo que ustedes administren por la boca, resulta que él tiene una cosa diferente aquí en relación de la faringe, la laringe, y todo lo que usted le den se le va a los pulmones, entonces lo que vamos a hacer es provocar una neumonía. En los equinos se colocaban son las sondas que se llaman sondas nasogástricas. Las sondas nasogástricas son las que se colocan por la nariz, es una manguera que se mete dentro de la nariz, se va empujando bien lubricadita y resulta que el hollar izquierdo, en este caso el hollar izquierdo, no se le olvide, siempre el lado izquierdo, desemboca exactamente enfrente de la laringe. Entonces cuando usted empuja la manguera se va directamente por la faringe, o sea, se va directamente al esófago. Entonces resulta que ustedes pueden sentir aquí al pie de la tráquea cuando va bajando la manguera. Si ustedes no sienten que la manguera baja, es porque se fue por la tráquea, tienen que volverla a sacar y volverla a meter. La tráquea es un tubo que ustedes no pueden apretar y no saben qué tiene por dentro, pero si ustedes sienten que la manguerita va bajando, es porque la manguera se fue por el esófago, entonces está bien colocada. ¿Listo? Entonces tener mucho cuidado. Pero lo más importante, muchachos, en todas las fincas debe existir una droga que se llama Colivet. Recuerde que los caballos, en la mayoría de las fincas, cuando los da el cólico, mientras vienen a buscar la droga y mientras regresan, de pronto el animalito ya se ha muerto. Pero si ustedes tienen Colivet en forma permanente en la finca, en un caballo adulto se aplican 10 centímetros, en lo posible vía endovenosa. Si es un animal mediano, 7 centímetros, y si es un potro, 5 centímetros. Esa droga hay que estarla aplicando cada 8 horas.
Si desaparecen los síntomas, pues no hay problema. Pero si el animal sigue con cólico, hay que seguirle aplicando. El Colivet lo que reduce prácticamente es el dolor y hace que haya una relajación del intestino, entonces el animal se recupera más fácil. ¿Listo? Es de los mejores tratamientos que hay hoy en día. Cuando nosotros hablamos de fisiología clínica, muchachos, tenemos que hablar también de clasificación de las enfermedades. Las enfermedades se clasifican de acuerdo al agente etiológico. Yo le he dicho a ustedes que etiológico, ¿qué quiere decir? Es el que causa la enfermedad. Por decir algo, hay unas que se llaman enfermedades bacterianas, son producidas por bacterias, otras que serán enfermedades virales, enfermedades fúngicas, enfermedades carenciales, enfermedades inmunosupresoras, hay enfermedades que son de fotosensibilidad, hay enfermedades causadas por ácaros y también hay enfermedades causadas por bacterias. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, hablemos de las carenciales, para comenzar más rapidito, cuando hablamos de carenciales quiere decir que son por deficiencia. Por ejemplo, cuando un animal está joven y está muy flaquito, muy decaído, se dice que ese animal tiene raquitismo. Raquitismo es falta de alimentación porque el animal no alcanza a consumir suficiente. Eso se presenta mucho, sobre todo en esos terneros de lechería que nosotros mismos echamos al balde. Esos terneros de lechería se van adelgazando supremamente rápido. Como ellos se adelgazan tan rápido, entonces la deficiencia de leche, porque ellos, acuérdense que son monogástricos hasta los 3 meses, hace que no se absorba bien la vitamina A, entonces el pelo es de muy mal color. Son animales que parecen una cipa. Esos animales de lechería hay que tener mucho cuidado cuando se los vayan a comprar. Pero por el contrario, si es un animal viejo y está muy flaco, entonces ya no se llamará raquitismo, sino que se llama osteomalacia. Recuerde que todos los animales dependen mucho de los niveles de calcio. Cuando una vaca está recién parida, quiere decir que necesita mucho calcio para la producción de la leche, y fuera de eso, ella, para formar el ternero que tiene en el interior, tuvo que haber gastado calcio. Hay vacas que apenas crían y dan la primera lactancia, resulta que se echan. ¿Y por qué se echan? Por una razón muy sencilla, porque resulta que todo el calcio lo han sacado de los huesos para producir la leche y para formar los huesos del ternero. Cuando se produce una descalcificación, los huesos de la vaquita duelen mucho, entonces a ella le duelen mucho las articulaciones y ella se echa. Entonces eso es lo que se llama síndrome de la vaca caída, o se llama hipocalcemia. Entonces ustedes tienen que aplicarle calcio a esa vaca apenas se caiga. Eso se le aplica 1 o 2 bolsas de calcio y la vaquita se recupera rápidamente. ¿Listo? Hay otra lesión, a veces uno llega a los galpones y encuentra la mayoría de las gallinas metidas en los nidales, o las gallinas echaditas, y usted las empuja con el pie y caminan un poquito y se quedan quieticos. Resulta que eso también es deficiencia de calcio. Eso se presenta por una razón muy sencilla. Todas las gallinas tienen 3 fases en la etapa de alimentación: iniciación, levante y postura. Pero resulta que la iniciación va de las 0 a las 7 semanas, ahí no hay problema. Pero resulta que el levante va de las 7 a las 14 semanas, hasta ahí se da levante. Pero eso no quiere decir que la gallina vaya a empezar desde la semana 15 a poner huevos. Todas las gallinas empiezan a poner, dependiendo de la línea, a partir de la semana 18, la semana 20 o la semana 22. ¿Eso qué quiere decir? Que usted le tiene que dar levante hasta la semana 14. De la semana 14 en adelante, independientemente de la línea que sea, le empiezan a dar postura. ¿Por qué le empiezan a dar postura? Porque el concentrado de postura tiene mayores niveles de calcio que el concentrado de levante. Entonces, cuando la gallina ya empieza a poner, se está muy bien de calcio, empieza a formar la cáscara del huevo y no tiene ningún problema. Pero es que hay gente que le está dando levante a los animales cuando las gallinas empiezan postura. Entonces ahí deciden pasar la postura y resulta que el animal ya viene en una deficiencia porque ya empezó a formar los primeros huevos. Como ella empezó a formar los primeros huevos y no tenía calcio en la dieta, pues lo sacó básicamente de los huesitos. Entonces eso se llama fatiga de jaula o fatiga de galpón. Entonces los animalitos se echan y se paran con mucha dificultad. Entonces a esas gallinitas hay que colocarles concentrado de postura, ojalá desde las 14, 15 semanas empezar a darle hechos. ¿Listo? Bueno, también se produce algo que se llama osteoporosis. La osteoporosis es casi una enfermedad normal. Digamos que es prácticamente la pérdida de calcio con la edad. Por eso es que las personas adultas y las vaquitas viejas pues ya no se deben dejar para la reproducción. Son animales que en cualquier momento se lastiman, se les lesiona la cadera, el mismo toro las daña, porque hay veces hay toros muy pesados y las vaquitas ya están muy frágiles de la parte posterior. Por eso es que en la mayoría de los bovinos se maneja la raya.
Raya, ¿qué quiere decir? Que en lo posible todos los animales que sean raya 10 ya hay que irlos eliminando de la parte de producción, ¿no es cierto? Para evitar problemas. Recuerde que una vaca más o menos de 10 años, entre comillas, debía de tener 8 partos. Por eso es que una vaca se deja hasta el octavo parto. Claro que aquí en Colombia, no nos digamos mentir, el octavo parto de una vaca es para los 14 años, 15 años, porque manejamos unos intervalos entre partos supremamente grandes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer que las vacas queden preñadas antes de los 3 meses, sino que nos va 7, 8, hasta 9 meses las vacas vacías. Entonces eso nos daba intervalos entre partos supremamente largos. Entre más viejo sea un animal, las características que le transmite de la madre a los hijos son deficientes. Por eso es que una vaca después del octavo parto no se recomienda dejar las crías dentro del hato, porque se va a levantar con mucha dificultad y son animales relativamente enfermos y sale muy costoso levantarlos, ¿sí? Hay una cosa que me interesa mucho, sobre todo en los perros y en los gatos. La edad real de un perro, por ejemplo, muchachos. La edad real de un perro, los primeros 5 años se multiplica por 5 y de ahí en adelante cada año se multiplica por 8. Hagamos un ejemplo, un perrito de 10 años. Un perrito de 10 años, ¿qué quiere decir? Que los primeros 5 años da 25 porque es uno por cada 5. Pero resulta que los otros 5 años es por 8, entonces 5 por 8, 40. Más 25, quiere decir que la edad de ese perrito son 65 años en comparación a los humanos. ¿Listos? En los gaticos es muy similar la relación. Lo que pasa es que los gatos son más longevos, son más tranquilos, ¿sí? Y tienen mayor agilidad para muchas cosas. Hablemos ahora algo de enfermedades bacterianas. Las enfermedades bacterianas son las que son producidas por bacterias. Las enfermedades producidas por bacterias generalmente se pueden tratar siempre y cuando se diagnostiquen a tiempo. Lo que pasa es que desafortunadamente a uno lo llaman cuando los animales ya están postrados, ya no comen, ya están muy malitos, y resulta que uno hace un tratamiento, el animal se muere. Entonces tengan mucho cuidado con eso. A uno cuando lo llaman es porque ya el vecino, todo el mundo le ha metido la mano a los animales, ya no opina, y cuando ya están muriendo entonces llaman al técnico o al veterinario. Entonces hay que amarrar mucho los perros porque generalmente le echan la culpa a uno después de que ya todo el mundo ha intervenido el animal. De las enfermedades más comunes, por ejemplo, la brucelosis. La brucelosis es una enfermedad bacteriana, también es una zoonosis. Esa brucelosis es la que produce los abortos en los animales. Por eso es que es tan importante, muchachos, que ustedes no me hagan palpaciones sin guantes. Ustedes no manipulen con las manos fetos que estén muertos. No manipulen, por ejemplo, placentas. Nada de eso se puede manipular con la mano. No es porque uno sienta asco ni nada. Lo que pasa es que porque esa bacteria se absorbe a nivel de la piel y resulta que en las personas produce una enfermedad que se llama enfermedad de Bank. Esa enfermedad de Bank quiere decir que a uno le dan fiebres recurrentes por acá 2 meses que ponen para matarlo, y eso es así de por vida. Fuera de eso queda uno estéril. Las señoras tienen abortos constantemente, ¿sí? Y de todas formas casi siempre pierden a la criatura, porque acuérdense que la brucelosis produce el aborto en el último tercio de la gestación. Entonces es supremamente delicado. Todos los restos de placenta, los fetos, los mortinatos, deben hacerse un hueco y se deben enterrar. Por ningún motivo que eso lo consuman los perros, porque son los principales diseminadores de esas enfermedades en la finca. La vaca menos. Acuérdense que las vacas son animales herbívoros, por Dios, no dejen que se coman la placenta. Esa placenta se la comen las vacas por el mismo olor, es decir, que ella tiene afinidad con el ternero, empiezan a comerse eso. Eso se deposita en el rumen y resulta que difícilmente va haciendo digestión. Hay animales que le produce, es decir, falta de movimiento, una atonía ruminal, y los animales enferman. Hay que hacerle unos tratamientos con sulfato para que boten eso. Entonces, por ningún motivo las placentas se pueden dejar que la consuman los animales, y mucho menos que los perros se traguen eso. ¿Listo? Por eso es que las vacas hay que tenerlas muy cerca a la casa para cuidarlas en el momento del parto. Hay perros que constantemente matan hasta los fetos, ahí apenas nacen, por irle a arrancar parte del ombligo. Resulta que terminan sangrando esos pobres animalitos, ¿sí? Otras enfermedades que ustedes tienen que manejar mucho son todo lo que son por hematozoarios. Cuando nosotros hablamos de hematozoarios, estamos hablando, por ejemplo, lo que es anaplasmosis, lo que es babecielosis, lo que es trypanosomiasis. Son enfermedades causadas por parásitos, ¿sí? Como la garrapata, que interiormente llevan esa babesia bigémina, que llevan, por ejemplo, el anaplasma marginal, y eso es lo que hace que esas enfermedades sean tan comunes en Colombia. Siempre donde hay garrapata, o hay anaplasma o hay babecielosis.
Acuérdese que hablé de otra que se llama tripanosomiasis. La tripanosomiasis es producida por un tripanosoma que se llama el tripanosoma vivax. Ese tripanosoma es producido, o prácticamente el reservorio de ese animal que llama el pito, es decir, en los montes uno encuentra mucho eso, en los kioscos, en las cabañas de paja, hay muchos bichitos que se llama pito, eso le pica a los animales y resulta que ese tripanosoma se almacena y se acomoda a nivel de la médula espinal y resulta que produce una parálisis del tren posterior. Usted encuentra animales que tratan de caminar, mueven bien las manitos, pero el tren posterior no lo puede mover, eso se llama tripanosoma. De todas formas es conveniente que usted lea todo lo de anaplasmosis. Acuerde que la anaplasmosis es la misma fiebre garrapata o ranilla blanca, es la enfermedad más común donde hay garrapata. Ahí hay que aprender a manejar también todo lo que se llama babesielosis. Prácticamente la diferencia con la otra ranilla es que esta es ranilla roja, entonces la orina es de color rojito, por una razón muy sencilla, porque los glóbulos rojos se destruyen en el torrente sanguíneo y los pigmentos son filtrados por los riñones y salen al exterior a través de la orina y por eso es rojo. En la anaplasma se destruyen los glóbulos rojos, pero se destruyen a nivel del hígado y todos los residuos son vueltos a enviar a la médula ósea para volver a producir células nuevas, entonces la orina no va a ser de color rojo. Estas enfermedades son comunes, parecidas, y se pueden tratar lo mismo, ¿no es cierto? Lo que es el Ganaced, el Reveved, el Berenil, el Ganaplus, todas esas drogas funcionan muy bien, entonces tener muy buena cantidad de droga a nivel de las fincas, ¿sí? Hay otra enfermedad que la voy a tocar así rapidito antes de los 30 minutos, vamos a echar este video 30 si alcanzamos, que se llama colibacilosis. La colibacilosis es producida por una bacteria que se llama Escherichia coli, es un habitante normal del agua. Es un habitante normal del aparato digestivo, pero en poquitas cantidades no hay problema. Pero cuando se maneja mal el agua, cuando no hacemos buena curación de ombligo, pues por ahí penetran eso en los terneros. La colibacilosis es la misma peste boba de los terneros. Entonces tenemos que hacer muy buenas desinfecciones de ombligo. En lo posible aplicar, cuando los animales están muy pequeños, hacerle una muy buena curación de ombligo y aplicar una cefalosporina, por ejemplo un Cetifur, son drogas que funcionan muy bien y no dejan que los animalitos se enfermen. Funciona muy bien en lechones también. Ustedes hacen ese tratamiento en lechones y resulta que ustedes prácticamente salvan los lechones que normalmente se morían. A veces en esas camadas hay cero mortalidad cuando uno aplica ese programa de la cefalosporina. ¿Listo? Entonces acuérdense que un lechón hace la diferencia entre ganar y perder platica. Bueno, entonces tengamos muy en cuenta eso. Esa es cefalosporina para los lechones, para los terneros, para los potros funciona también muy bien. En el caso de los pollos, muchachos, la colibacilosis por problemas de agua, problemas de dispensarios de agua, bebederos muy sucios, es cuando un pollito se muere y ustedes lo abren y por dentro en el intestino, a nivel del hígado, me parece que tuviera una nata impresionante, parece nata de leche, eso se llama colibacilosis. A veces el animalito se muere, en la noche ustedes van al otro día y ya todo alrededor del ano está de color verde, eso se llama colibacilosis. Entonces tienen que hacer un tratamiento rapidito para mejorar la calidad del agua y aplicar un antibiótico en el agua. Los antibióticos que más se aplican en el agua para las aves, ustedes saben que son las enrofloxacinas o son equinocal. ¿Listos? Bueno, otra enfermedad que de pronto vamos a tocar antes de terminar esto, tiene que ver con las clostridiosis. Las clostridiosis es todo lo que tiene que ver con los clostridios. Por ejemplo, el que produce el tétano, ¿sí? El que produce el botulismo, el que produce, por ejemplo, el carbón bacteridiano. Todo eso se llaman clostridiosis. Hoy en día hay unas vacunas que se manejan dentro del mismo régimen de vacunación que se llaman la vacuna triple. En la vacuna triple vienen diferentes tipos de clostridios que son los que nos van a controlar todo eso. Si nosotros hacemos una muy buena vacunación con una vacuna que puede ser Clostrizan, por decir algo, sin que le esté haciendo publicidad a ese laboratorio que distribuye esa vacuna, desde que ustedes vacunen, esos animales no se le van a enfermar ni de carbón sintomático, ni de edema maligno, ni de peste rayo, ni nada de eso. Acuérdense que esas drogas son relativamente baratas para el costo real que representan los animales. De todas formas, yo cada vez que les grabo estos videos, usted sabe que esto es por YouTube, muchachos, entonces si le dan me gusta, pues quiere decir que ustedes quedan casi, se pueden suscribir a ese canal. Yo constantemente subo videos del colegio donde trabajo, lo que pasa es que yo los subo, los muchachos
miran y yo los borro. Pero si ustedes van a seguir mirando, pues yo los puedo dejar ahí para que ustedes miren videos ya sea de lombricultura, piscicultura, de ganadería, de cerdos, de conejos. ¿Listo? Bueno, les agradezco mucho y ahorita coloco otro video para complementar lo de semiología clínica. Que estén muy bien.